Ya empezamos. Bueno, pues yo voy a contar el argumento de esta obra de teatro, que es una de las más importantes, si no la más importante, del teatro barroco español, que es La vida sueño, que... Bueno, es de Calderón de la Barca. Y es del teatro barroco, que todavía no habéis visto, pero bueno. El argumento es básicamente, pues, el protagonista de la obra es Segismundo. Segismundo es el príncipe heredero del trono de Polonia, pero él resulta que está preso en la cárcel. El hilo argumental de la obra comienza cuando dos viajeros, que son Rosaura, personaje muy importante, y Clarín, que es el gracioso de la obra. En las obras de teatro barroco siempre solía haber un personaje que era como el gracioso, que era el criado de uno de los personajes principales. En este caso es como el criado, el acompañante de Rosaura, que van de viaje y van a Polonia, donde vive Segismundo, y Segismundo pues está en la cárcel. Entonces la obra empieza pues con estos dos personajes, son los primeros que aparecen, y ellos van de viaje y escuchan a Segismundo en uno de sus monólogos, de los más famosos de la obra. El monólogo este que aparece al principio y que es de los más conocidos, el de "ay mísero de mí, ay infelice", cuando él se está lamentando por su situación de prisión, y bueno, pues dice, pues es una gran reflexión sobre la libertad que él hace al principio de la obra. Entonces, estos dos escuchan el monólogo de él, pues lamentándose por su situación, y pues él se entera de que lo han escuchado, quiere matar a Rosaura, etcétera, etcétera. Y entonces Clotaldo, que es un lacayo de la corte de Polonia, pues es el que es el alcaide de Segismundo. Entonces los descubre a estos dos. Descubre a Rosaura y a Clarín, que están por ahí, que han entrado en la prisión donde está Segismundo, que lo han escuchado, y que más o menos se han enterado de la situación en que él está, en la prisión. Y ahora Clotaldo, pues por una serie de historias, ya, las comedias barrocas son muy enrevesadas, tienen historias secundarias aparte de la historia central. Pues Clotaldo descubre, o cree descubrir, que Rosaura es hija suya. Bueno, en este caso hijo, porque ella iba vestida de hombre. Entonces descubre que Rosaura es hija suya. Y se los lleva a estos dos, a los viajantes, a ver al rey de Polonia, que es Basilio. Basilio, que significa rey. Un nombre significa rey. Entonces, Clotaldo lleva a estos dos a ver al rey de Polonia. El rey de Polonia, Basilio cuenta la historia de Segismundo. Y es cuando se revela que Segismundo es el hijo de Basilio, que es rey de Polonia, y resulta pues que es el príncipe de Polonia, el heredero del trono. Y Basilio revela que cuando nació, les revela estos dos a los viajantes, que cuando Segismundo nació, su madre murió en el parto, o sea, mató a su madre, y un oráculo le reveló que lo derrocaría, que lo humillaría y lo derrocaría del trono, y que sería un rey tirano. Y por eso lo había encerrado en la cárcel, para que no se cumpliera ese oráculo. Entonces, pues, tras haber revelado la historia esta, pues decide comprobar si era cierta y decide liberar a Segismundo. Entonces Basilio libera a Segismundo para comprobar si verdaderamente, cuando lo llevan a la corte, decide llevarlo a la corte como príncipe, para comprobar si verdaderamente se comporta como un tirano o no, a ver si se cumple. Y entonces pues deciden drogarlo en la cárcel. Entonces lo droga en la cárcel, lo lleva dormido, para que
en el caso de que la actitud suya sea esa de un tirano, pues lo devuelve a la cárcel haciéndole creer que todo fue un sueño. Entonces, lo droga, lo lleva a palacio, lo viste de príncipe, lo lleva a la corte y lo deja allí en la corte para ejercer como príncipe, como rey. Y cuando lo ha liberado, pues Segismundo efectivamente se comporta allí en la corte como un tirano. O sea, él despierta allí e intenta forzar a esta Rosaura, lanza a uno por la ventana, o sea, se comporta como un tirano, según habían predicho el oráculo de Basilio. Entonces Segismundo otra vez para la cárcel. Vuelve a la cárcel, se lo vuelven a llevar, lo vuelven a dormir y vuelve a la cárcel creyendo que todo lo que había vivido, toda la experiencia suya en el palacio como rey había sido un sueño. Y entonces aquí viene una de las partes más importantes de la obra, que es un monólogo que él pronuncia, porque es una obra en la que hay muchos monólogos, porque es que no han visto las características del teatro de Calderón de la Barca. Una de las características principales es que es una obra, no son obras de conflictos más bien entre personas, que también tiene, pero es sobre todo una obra de conflicto interno, de monólogo, de plantearse cuestiones filosóficas, una obra muy filosófica. Entonces, en el monólogo, cuando ella vuelve a la cárcel, se vuelve a ver aprisionado como siempre, pues ya